¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, las noticias hoy pasan otra vez por el lado de Cerro Porteño. Por el lado de Cerro y por el lado de cuando empieza el fútbol. Distintas opiniones que han ido dando dirigentes a distintos medios de comunicación llevan a pensar de que en junio arrancaría la pretemporada, que era más o menos lo que estábamos diciendo en el monólogo de ayer, y mediados de julio, también lo decía ayer, creo que podría estar empezando perfectamente el campeonato. Pero todo esto se va a saber después, no me acuerdo si es el 25 o el 28 de la reunión que va a haber de dirigentes, y ahí van a determinar el comienzo de la pretemporada y el comienzo de la actividad. Y ver qué pasa con el clausura, a ver si da tiempo, si se va a jugar una liguilla o cómo se va a jugar. Bueno, pero principio tiene las cosas, ¿no? Hoy ha sido una gran noticia y el comunicado de Cerro Porteño también, que ha buscado un arreglo con sus jugadores, el pago del 50% de los meses de marzo, abril y mayo, ¿no? Marzo, abril y mayo, bueno, de 3 meses, o febrero, marzo y abril, no me acuerdo. A lo que va es que Cerro pretende pagar el 50% del sueldo de los jugadores, teniendo en cuenta la inactividad que hubo y demás. Y ha encontrado el rechazo de parte de los jugadores, que a su vez tendrán que explicar por qué rechazan y cuál es la salida o qué postura tienen los jugadores. Si es cobrar el sueldo entero, creo que se va alejando demasiado la posibilidad. Lo que pasa es que hoy Cerro está en una situación que, si no arregla con su plantel y los jugadores cumplen lo que dice que van a cumplir, es que la institución que deba no puede empezar a jugar, estamos ante un parate o a no arrancar Cerro Porteño la actividad del campeonato, la continuidad del campeonato de apertura, porque los jugadores no van a empezar con instituciones que le deban plata a sus jugadores. Entonces Cerro tiene la obligación de ponerse al día, o no va a jugar, o llegar a un acuerdo con los jugadores. Ahora, ¿cómo vos llegás a un acuerdo con estos jugadores cuando vos los has menospreciado, los has vilipendiado, los has denostado, has hablado siempre mal y en forma despectiva del jugador de fútbol, haciéndolo culpable de que no cobren su sueldo? O sea, ellos son los culpables de no cobrar su sueldo. Ellos son culpables por no haber clasificado a la Copa Libertadores de América, seguir clasificando a la Copa Libertadores de América, como que el presupuesto Cerro lo hace en base a las clasificaciones en la Copa. Si fuera por eso, estaría siempre mal, porque Cerro no avanza. Entonces el problema deportivo de Cerro es muy grave. Entonces, ¿cómo vos haces un presupuesto? ¿Cómo haces un presupuesto en base a lo que vas a ganar de la televisión? Vos, en contrapartida, lees declaraciones que en las redes sociales sale, creo que en la radio de Bruno, creo que fue una nota de Bruno Pon con el doctor Miguel Figueredo, que dice, en un plano pesimista, cuando hacen el presupuesto piensan que no van a avanzar en la Copa Sudamericana, o que no van a clasificar a la Copa Sudamericana o a la Copa Libertadores de América. Es decir, vamos a pensar que no pasamos, que no clasificamos a ningún evento, y que en la televisión la Confederación no nos da plata. Así se debe hacer el presupuesto. Vos no podés hacer el presupuesto pensando en lo que te va a entrar para saber lo que vas a gastar, porque si no te entra esto, ¿cómo vos gestás el pago de lo que te comprometiste a pagar de sueldo si no te entró esta plata porque no clasificaste o porque quedaste eliminado? Es una barbaridad que, lógicamente, las empresas particulares, los dirigentes, no hacen este tipo de ecuación, no hacen este tipo de presupuesto. Hacen los presupuestos lógicos con lo que se estima por distintos ítems que se va a cobrar y lo que hay que pagar en los ingresos, y los egresos tienen que ser parejitos. Bueno, entonces, el Cerro Porteño no puede hacer hoy un presupuesto pensando en la clasificación o en el pasaje a otra Copa Internacional, a siguiente ronda, y como no entró en la ronda, quedó eliminado, no le pagamos a los otros jugadores. Y lo peor es que se lo dijo, porque lo podés pensar. Vos podés pensar, pues, si estos hijos de puta que me dejaron eliminado de vuelta, no le voy a pagar un carajo. Podés decirlo en la intimidad, pero no salía a decir en los medios, bueno, ellos no clasificaron, así que si no clasificaron, es por culpa de ellos que estamos en esta situación, porque perdimos la plata de la Confederación. No puede decir eso, porque es mal. No puede decir y no puede hacer un presupuesto basado en la clasificación en la Copa o en el avance a otra etapa de la Copa. Entonces no puede decir eso ni hacer eso. Y a eso le agrega que, pues, aparte vino la pandemia. No, la pandemia vino a mediados de marzo.
mediados de marzo, y ya en mediados de marzo, cuando llegó la pandemia, le estaban debiendo enero y febrero a los jugadores. Entonces, mentira. Entonces vos tenés que escuchar a un tipo que te miente, que te dice que por la pandemia no te pagó y la pandemia vino 3 meses después de lo que estaba debiendo. Y te dice que vos sos el culpable porque quedaste eliminado de la Copa. Entonces, ¿cómo vos te sentás a conversar con esa misma persona a creerle cómo te va a pagar el sueldo? Porque te lo va a pagar financiado. Es decir, te va a pagar 3 meses, el 50% de los 3 meses que debe. Perfecto. ¿Y cómo va a pagar el saldo? ¿Cuándo va a terminar de pagar el saldo? En algunos dejamos cuando termine la pandemia. ¿Y cuándo va a terminar la pandemia? ¿A cuántos meses vos tenés que...? Entonces vos, ¿cómo vas a hacer vos para poder confiar en ese dirigente? Que te ha dicho cualquier cosa, te ha culpado de las cosas que tenés culpa y de las que no tenés culpa también, y no te ha querido pagar. Porque esta es la realidad, señores. Esta es la realidad. Van a decir que no había plata para pagar a los jugadores. Por supuesto que la plata hay. ¿Había plata para pagar el estadio? ¿Había 60 millones en la caja de Cerro, 60 millones de dólares para hacer un estadio? ¿Había o alguien puso? Bueno, el mismo que puso la plata para el estadio, que ponga para pagar los sueldos de los jugadores, que son los protagonistas de esto. Y después ves cuánto vas a recuperar o no. Pues si gastaste 60 palos, podés gastar 2 palos más, pagar todos los sueldos de Cerro Porteño. Y si no alcanza, por el Cerro Porteño, tenés un presupuesto de 800, 900 mil dólares mensuales. Y bueno, pagás en 2, 3 paritos, ponés, pagás el sueldo, dejás a todos los jugadores contentos a que salgan a pelear la cancha. No, así vos te pago el 50%. Y el 50% siguiente, ¿cómo lo cobro? ¿A quién le cobro? En un país como este, que al jugador de fútbol le violan sus derechos humanos permanentemente, donde apareció un tipo como Rojas que entregó la gremial de jugadores a Francisco Ocampo y a los dirigentes de fútbol cuando hicieron la ley Ocampo, que fue la ley que mató y la ley que hizo que los clubes se apoderaran de los jugadores, como en la época de los negros esclavos. Eso es lo que pasó. Entonces, en ese tipo de dirigentes vos vas a creer que le van a pagar cuando acá le deben a alguien y demandá si querés, vamos a ver cuándo cobras, vamos a ver cuándo te pago. Y los tienen y fría, y años pasan para que cobren la plata que le deben. Años pasan para poder pagar esas cosas. O ir a la FIFA, que la FIFA te marque. Entonces, hablando de Roma, tenemos que hablar de la FIFA. La FIFA le sanciona a Cerro Porteño que no puede reforzarse, no puede contratar jugadores porque hasta que no pague la deuda que debe al club chileno por Churín. Y eso viene a relación también del monólogo de ayer. Parece que yo soy un visionario. Ayer les dije a ustedes que no vayan a pensar que Cerro va a hacer grandes incorporaciones el año que viene, si es que Zapac dice que se va y se va a fin de año, no va a hacer grandes incorporaciones el año que viene, porque no va a gastar más plata de la que ya gastó. Porque aparte de lo que ya gastó, que no va a recuperar en su estadio, está todo lo que tiene que gastar ahora para pagar a los jugadores, y está lo que tiene que pagar el club chileno. Entonces no va a poder contratar a nadie y le viene como anillo al dedo el tema. Lo único que si sigue sin pagar, la FIFA le va a dar otro tipo de sanción. Le va a dar otro tipo de sanción, mañana te va a decir, pagás al contado todo lo que ya debes o si no, no jugás más. Porque eso es lo que va a pasar también. Entonces, en ese nivel, señores, está Cerro Porteño. En ese nivel está Cerro Porteño. Entonces, cuando después vos lees declaraciones del vicepresidente de Cerro que te dice, no estamos apurados, no estamos nerviosos, estamos tranquilos, Cerro va a honrar lo que tiene que pagar, Cerro va a pagar lo que tiene que pagar, Cerro siempre honró. No es lo que estamos viendo. No es lo que estamos viendo. Para empezar, Cerro no puede honrar lo de Churín con los chilenos, no puede honrar si no honra lo que le debe a los jugadores de su plantel. Si no honra la deuda que tiene con su plantel. Si no honra la deuda que fomentó al no pagar, pudiendo pagar. Porque podía pagar. Pues yo digo, clasificó la Copa Libertadores de América. ¿Dónde está esa plata? ¿Dónde está esa plata? ¿Por qué con esa plata? Si es que dicen que con la plata de Copa Libertadores se había pagado los sueldos, bueno, con la clasificación a la Copa, ¿por qué no se pagó el sueldo de enero y de febrero del plantel? ¿Por qué? Si era con ese criterio. ¿Por qué no se pagó? No.
Entonces, a lo que voy es lo siguiente. Si vos le decís al jugador de fútbol que por su culpa perdieron, que por su culpa pierden todo, que por su culpa... Por culpa de los jugadores de fútbol echaron a Álvarez, que fue el técnico campeón. ¿Mm? El técnico campeón que le cortó las ansias a Olimpia de haber salido campeón. Después que lo echaron, Olimpia aprovechó todos los errores y metió 4 campeonatos. 40 y pico de puntos en total entre los 4 campeonatos que ganó Olimpia. Entonces, vos, el cerrista, se tuvo que bancar todo eso. Y ahora se tiene que bancar que le digan que no le van a pagar eso de los jugadores, que le van a pagar financiado, los jugadores que no van a aceptar, porque lógicamente los jugadores tienen que tener algún tipo de garantía de que van a cobrar, y no hay garantía, Cerro Porteño, de que van a cobrar, porque si fuera garantía no estarían atrasados, estarían cobrando. Por eso las instituciones que obran bien y que calzan bien a sus jugadores como les tienen que calzar, esas instituciones no tienen problema. O vamos a decir que Sol de América, por ejemplo, se pasó facturando a lo loco en medio de la pandemia. Pero Sol de América es una institución ejemplo que está al día, y si no estuviera al día, estoy seguro que sus jugadores aceptarían cualquier arreglo económico que el doctor Figueredo ofreciera. Olimpia, estoy seguro que los jugadores aceptaron lo que le quiso plantear Trovato, porque se ganó la credibilidad, porque el jugador de fútbol ve en la forma que se les trata, en la forma que se habla cuando se refieren del jugador, cuando el dirigente de Cerro habla de pichado, para no reconocer que son inútiles, atacan a los jugadores de fútbol. Los jugadores de fútbol son los culpables de que haya venido Matosas. Los jugadores de fútbol fueron culpables de que haya venido Subeldía. Los jugadores de fútbol son culpables de que apareciera Jubero. Los jugadores de fútbol son culpables de haber echado al técnico campeón. Entonces, para no decir todas esas boludeces que son los culpables de ellos, empiezan a tirar. Los jugadores no clasifican. Y yo, señor, los jugadores, el que diga lo contrario es porque nunca estuvo en el fútbol. Los jugadores tienen que estar motivados. Y la motivación del ser humano no es solamente en la plata. Claro que la plata te hace feliz. Claro que tener plata y estar cómodo te hace feliz. Aunque, digamos, el dinero no hace la felicidad, dicen algunos, pero carajo, ¿cómo ayuda a la felicidad tener dinero? Entonces, si vos tenés plata, estás contento, estás feliz. Pero no solamente eso. También viene, a todos nos gusta, a todos, a vos, a mí, a todos nos gusta, que el jefe venga y te venga unas palmaditas, te dé unos mimitos, te diga qué tal, qué lindo que sos, qué bien que jugás, vamos a comer un asado. ¿Sabes qué, muchachos? Me voy a quedar con ustedes, vamos a comer un asado, vamos a compartir un asado. Ese tipo de cosas le gusta al jugador de fútbol. Le gusta al jugador de fútbol que los dirigentes vayan a la práctica, que son espantosas, porque ver las prácticas, los clubes, es una cosa más aburrida, es espantoso. Más aburrido que bailar con Benicio. Y vos te das cuenta que al jugador le gusta que vaya el dirigente y que le diga, me voy a quedar a comer con ustedes, muchachos, hay un lugarcito para mí, me voy a quedar a cenar con ustedes. O no es así. Es así. Entonces nada de eso encuentran en Cerro. ¿Qué encuentran? Acá el que no quiera jugar por la camiseta se va. Acá el que no moja la camiseta se va, porque esto es Cerro Porteño. Y acá se va. Y siguen todos y no se va ninguno. Tampoco ellos echan a nadie. O si no, les echan la culpa de que quedaron clasificados. Entonces, señor, el fútbol es para los vivos. El fútbol hay que saberlo manejar. El fútbol tiene código de vestuario. El fútbol tiene código de fútbol. Y el que no lea el código de fútbol no puede estar en el fútbol, porque el fútbol es un idioma, el fútbol es un idioma, es un modo de vida. El fútbol es un idioma como el inglés, el francés, el alemán, el mandarín, es un idioma. Si vos sos dirigente de fútbol, tenés que saber hablar de fútbol, tenés que saber de fútbol, tenés que tener la nariz, el olor a vestuario, ¿entendés? ¿Cómo se llama lo que calentaban los músculos en el alimento? Me quedo en el viejazo yo. Tenés que tener olor a vestuario, tenés que vivir con los jugadores, verlos cuando lloran y verlos cuando ríen. Y decirle, muchachos, hay lugar para mí, me quedo a comer con ustedes. O sea, mañana vengo a cenar con ustedes. Mañana me concentro con ustedes. Algo, ¿entendés? Entonces, nada de eso han visto los jugadores de Cerro. Entonces, no le pidas que tengan credibilidad, es decir, me van a pagar financiado.
¿Financiado cuántos años? Y si no me paga, ¿a quién le reclamo? ¿A la APF? No, la APF no va a hacer nada, no puede hacer nada la APF. ¿A quién le reclamo? A la FIFA. Vamos a reclamar a la FIFA. Entonces van a la FIFA ya y los temas se pierden hasta que la FIFA falla en favor de los jugadores. No. Acá tienen que sentarse, hablar y decir, muchachos, ¿ustedes están de acuerdo? Ah, el 15 de junio, el 15 de julio arranca el fútbol. ¿Ya está todo? ¿Sí? Bueno, no. Van a tener que sentarse ahora con nosotros. Acá vamos a poner en algún lado que los clubes con deuda no pueden jugar hasta que no paguen. Y después que pongamos eso, lo establezcamos en el reglamento de campeonato o en las cosas que ustedes quieran. A partir de ese momento, el 15 de julio, 20 o 30 de julio, ese día va a empezar el fútbol. Eso es lo que tienen que hacer. Es el tiempo de los jugadores. Es el momento de conseguir que se respeten sus derechos humanos. No es justo que pases 3, 4, 6 meses, 6 meses sin cobrar, 6 meses. Vos te pones a pensar 6 meses y vos no tenés para llevar la comida a tus hijos. ¿Sabes lo que los jugadores? Que todos los trabajos son dignos, ¿no? Amasando, vendiendo empanadas, vendiendo pan, vendiendo productos de limpieza, vendiendo cosas, porque le tiene que dar de comer a los jugadores cuando son jugadores de fútbol profesional, de un nivel profesional, y tienen que hacer eso para darle de comer a su familia. Te das cuenta que no es lo que debe ser, ¿no? Te das cuenta que no es lo que debe ser. Y bueno, esas son las cosas que uno tiene que analizar y tiene que decir. Y en este espacio se dicen cosas que no se dicen en otro lado. Por eso digo en voz alta lo que los demás piensan en voz baja. Y el fútbol es para los vivos. Hasta mañana, si Dios quiere.